Recuerden, 2021 la tecnología era así. Todos íbamos a poder trabajar, íbamos a jugar, íbamos a vivir con cascos en la cabeza. Bueno, el resultado final no salió para nada como se esperaba. Miles de millones gastados, cortes de cabello completamente arruinados, avatares sin piernas y despidos masivos. De ese sueño nos queda una imagen legendaria, el avatar de Mark Zuckerberg frente a una torre Eiffel fea. El metaverso no está muerto, nunca nació. Hoy vamos a analizar juntos uno de los mayores fracasos de la tecnología, cómo el rey de las redes sociales casi hunde su empresa y cómo hoy intenta un giro extremo tratando de hacernos olvidar todo con inteligencia artificial. Pero antes de comenzar, unas palabras sobre nuestro patrocinador, y nuestro patrocinador de hoy lo tengo aquí en la mano, es el Red Magic 11R. Como pueden ver de inmediato, es un smartphone para gamers. Por supuesto, viene con el Snapdragon 8 Elite, puede tener hasta 16 GB de RAM. Sí, claro, tiene una cámara de vapor, pero además tiene un ventilador integrado que se enciende, y eso, la verdad, está muy bien cuando juegas en tu smartphone. Así que vamos a poder jugar mucho tiempo sin que se caliente. Tenemos una pantalla hermosa de 6.85 pulgadas, pero sobre todo es de 144 Hz, así que es súper fluida. Eso no me convierte en un buen jugador de League of Legends, pero igual vas a notar la diferencia, sobre todo porque en cuanto a brillo puede llegar hasta 1800 nits. Pero donde realmente es un smartphone para gamers es en los gatillos táctiles para poder jugar. Por supuesto, todo es completamente configurable. Eso no me convierte en un buen jugador de Call of Duty Mobile, pero para ti probablemente funcione mejor. Y además tendrás retroalimentación áptica. Vas a sentir muy bien los disparos, por ejemplo, en PUBG. Algo que también es importante cuando jugamos, por supuesto, es la autonomía. Aquí tenemos una batería enorme de 7000 mAh, carga rápida de 80 watts. Todo esto funciona, por supuesto, con Red Magic OS 11. En resumen, tendrás todo para poder jugar durante mucho tiempo. En cuanto al diseño, obviamente no será del gusto de todos. Tiene un diseño gamer que está padre, pero que tampoco es demasiado RGB. En cuanto a la cámara, tenemos un gran angular de 50 megapíxeles. Un ultra gran angular de 8 megapíxeles, tiene certificación IP54. Eso no significa que debas nadar con él, pero podrás sudar un poco mientras juegas. Tiene Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4, lo cual está bien para la latencia. Está disponible en dos colores: el fantasma negro que tengo en la mano y el prisma blanco que no tengo en la mano. Y ahora me preguntan, ¿pero cuál es su precio? Bueno, les respondo que empieza en 499 euros. El Red Magic 11R, una pequeña joya para quienes les gusta jugar. Como siempre, encontrarás el enlace en la descripción de este video para obtener información o para comprarlo. Nosotros, en todo caso, agradecemos a Red Magic por su confianza y continuamos con la historia del fracaso del metaverso. Acto 1 de esta trágica historia: el robo de la realidad virtual. Volvemos otra vez una década atrás. Estamos en 2014 y Facebook es el rey del mundo. Y sin embargo, Mark Zuckerberg está preocupado, Facebook está envejeciendo y los jóvenes se están yendo a Snapchat. Y sobre todo, tiene un gran problema. Toda su fortuna, todo su poder, al final dependen del control de los demás. Y eso, sobre todo, en dispositivos móviles. Facebook depende de Apple, Facebook depende de Google, y eso no le gusta nada a Mark. Él quiere su propia plataforma, quiere poder controlar su destino, quiere su propio iPhone del futuro. Sí, así lo decíamos en ese entonces. Paralelamente a eso, acaba de nacer una empresa muy pequeña, es Oculus. Es Palmer Lequet. Es un joven de 19 años, una especie de loco entrañable, un inventor chiflado. Su trabajo era reparar iPhones. Y tiene una pasión que no es común en esa época. Le apasionan los viejos prototipos de cascos de realidad virtual de los años 90. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. La realidad virtual es antigua, y sí, hubo una moda de la realidad virtual en los años 90. Una moda que de hecho terminó en un fracaso, como para demostrar que los fracasos y la realidad virtual suelen ir de la mano. De esa época de los años 90, sobre todo recordaremos cascos que pesaban 3000 toneladas, una película, El Experimento, un poco el antecesor de Matrix, y el mítico Virtual Boy, un enorme fracaso de Nintendo. Pero Palmer, él tenía una visión y no era nada tonta. Él entendió que con la miniaturización de los smartphones era posible hacer cascos de realidad virtual mucho más ligeros, mucho más potentes y sobre todo a un precio accesible para el público en general. Así que con cinta adhesiva y un smartphone improvisa el primer Oculus Rift. De hecho, si te gusta la arqueología y buscas en este canal, probé el primer prototipo de Oculus para desarrolladores. Y ahí
El destino llama a su puerta. No es Mark Zuckerberg todavía, es John Carmack. John Carmack es una leyenda viva de los videojuegos. Él creó Doom, le encanta el prototipo de Palmer. Y entonces van a presentar este prototipo en el E3 y ahí los gamers se vuelven locos. Ellos ven el futuro de los videojuegos, así que Oculus lanza una campaña en Kickstarter. Pedían $250,000 y recaudaron 2.4 millones. El hype es total, es el renacimiento de la realidad virtual. Y ahí es cuando Mark Zuckerberg entra en escena, escucha sobre el Oculus Rift, prueba el prototipo, pero él no lo ve como un objeto para videojuegos, no ve el futuro de los videojuegos en eso. Él, de hecho, ve ahí el futuro del smartphone. Y entonces quiere tomar el control, quiere que sea suyo. Y le va a hacer a Palmer, a Oculus, una oferta imposible de rechazar. $2,000 millones. Entonces, lo sé, en 2026 hablamos bastante fácil de $2 billones, pero $2,000 millones en ese entonces era enorme. Y hasta ahora yo, la verdad, acepto. Incluso 1,100 lo tomo. Todo el mundo había llamado loco a Mark Zuckerberg cuando compró Instagram por $1,000 millones. Y fue una muy buena compra. Entonces muchos pensaron, si compra eso por $2,000 millones es porque vio un buen negocio. Un pequeño dato de paso. Las personas que financiaron el primer Oculus en Kickstarter no vieron ni $1 de esa transacción, así que el entusiasmo no se recompensa. Y fue Palmer Lequette quien se llevó el premio gordo. Y al principio Palmer, venía en el paquete, así que se muda a los campus de Facebook y pasa un poco por el científico visionario con sus camisas extravagantes. Y Mark Zuckerberg hace un poco como con Instagram al principio, lo deja tranquilo, como lo hizo con los fundadores de Instagram. Pero llegamos a principios de 2016 y ahí todo cambia. 2016 es el año de la primera elección de Donald Trump. Y Silicon Valley en esa época era ferozmente anti-Trump, muy demócrata. Y ahí nos enteramos por un hilo de Reddit que Palmer Lequette estaría financiando a un grupo pro-Trump, un grupo que se llamaba Nimble America. Y los empleados de Facebook entonces están furiosos. Se niegan a seguir trabajando con Oculus. E incluso los desarrolladores de juegos amenazan con boicotear el proyecto. Y en ese entonces, Mark Zuckerberg también era un ferviente demócrata. Ahora sabemos que es capaz de cambiarse de bando con tanta fuerza que hasta se le revientan las costuras. Pero en 2017 está furioso con Palmer. Y entonces cae la sentencia. Le dice que se vaya. Palmer es despedido de su propia empresa, víctima de la cultura de la cancelación, como se decía en ese entonces, así que Mark Zuckerberg toma el control total de Oculus. Oculus pierde un poco su alma de gamer hacker. Se convierte un poco en una división corporativa dentro de Facebook. Hay una fecha que realmente marca esa época. Es el 21 de febrero de 2016. Estamos en el Mobile World Congress de Barcelona. Es una presentación de Samsung, pero Facebook está ahí como socio. Y para la demostración se les pide a 5,000 periodistas que se pongan un casco de realidad virtual. Eso dio lugar a esta foto, escalofriante, distópica, 5,000 topos ciegos con un Mark Zuckerberg triunfante caminando entre ellos. Entonces, antes de seguir adelante, tal vez algunos se pregunten, ¿qué le pasó al pobre Palmer Lequette? Les aseguro que está bien. Fundó Enduril. Sí, es como Palantir. También viene de Tolkien. Y trabaja en cositas ligeras. Muros virtuales antimigrantes. Programas de IA para drones asesinos. Y la optimización de la inteligencia artificial para el ejército estadounidense. Pero bueno, sigue usando sus camisas hawaianas y sus... Así que está cool. Del lado de Facebook, llegamos al 2021... Y ahí ya nada funciona. La palabra Facebook se volvió simplemente un sinónimo de boomer. Ya solo hay viejos en Facebook. Pero sobre todo, el grupo está extremadamente debilitado por el caso de Cambridge Analytica, de lo cual tal vez hagamos un video algún día, porque hay cosas que contar. Mark Zuckerberg lo apuesta todo. Hace un all-in. Cambia el nombre de su empresa. Facebook se convierte en Meta. Y el gran proyecto es el metaverso. Zuckerberg apuesta todo en el casco de realidad virtual. Lanza una gran conferencia llamada Connect. Y ahí ya se siente que esto no va bien. 2021, estamos en plena pandemia de COVID, así que la presentación es un video pregrabado de 1 hora y 20 minutos. Vemos a Mark Zuckerberg paseando por una casa en el metaverso y en realidad se siente falso. Todo es falso. Se encuentra con sus colegas o con actores en forma de avatares. Súper mal hecho. Tenemos diálogos tipo, Mark, este mundo sin gravedad es genial. Y Mark responde, sí, es totalmente inmersivo y social.
Es plano, es frío, es corporativo, no hay vida. Y esa frialdad reptiliana de Mark Zuckerberg de esa época no ayuda para nada. Parece una reunión de Zoom con personajes tipo mí, personajes que no tenían piernas. Y les recuerdo, estábamos en plena pandemia de COVID. Estábamos ahí dando vueltas en nuestros 20 metros cuadrados. Al menos yo. Todo eso ya apestaba a fracaso desde lejos. Y no nos equivocamos. La realidad virtual no despegó, así que hay que hacer un pequeño análisis. ¿Por qué la realidad virtual no despegó? ¿Y por qué incluso hoy en día los universos de realidad virtual no despegan? Ya hay un problema y ni siquiera nos vamos a limitar a Meta, pero hay un problema de hardware. Aunque, y eso Palmer Lequet ya lo había visto venir, hubo una verdadera miniaturización que permitió cascos mucho más ligeros que los de los años 90. Aún así, siguen siendo cosas voluminosas, son pesados, te jalan el cuello. Dan calor. No sé si ya han probado un Quest en pleno verano, pero es un infierno. Y con todas esas correas, todos esos sistemas, pues te despeinan. Puede parecer un problema trivial, pero es un problema real. Así como la gente está dispuesta a despeinarse por su casco de scooter o de moto porque tiene una función realmente útil, no vamos a trabajar con un mechón parado en la cabeza. Y eso no se detiene ahí. Cuando tienes eso en la cabeza visto desde afuera, pareces un topo ciego. Entonces, desde los primeros Oculus Rift, estos cascos han evolucionado, les ponen cámaras alrededor. Tenemos modos que llamamos pass-through para ver a través, en realidad. Pero incluso con eso siguen siendo objetos que nos aíslan del mundo. En realidad, la realidad virtual es un acto solitario. Y eso, incluso Apple no ha podido resolverlo. La realidad virtual no es realmente compatible con una vida social, una vida familiar o incluso una vida en pareja. Así que eso limita mucho el público objetivo del producto. Es un poco un producto de nicho para gamers solteros. Y volvemos a esa imagen que hizo estremecer a todos, esos 5,000 periodistas con cascos de realidad virtual de esa época. Ahí caemos justamente en una imagen muy Black Mirror, muy distópica. Un mundo que estaría encerrado en sí mismo, donde conviven adictos a lo virtual. Y esa distopía está representada, y no solo en Black Mirror. La vemos en Ready Player One. La encontramos en las obras de Simon Stalenhag, The Electric State. En fin, todo eso es un futuro que realmente no queremos. Y eso demuestra lo difícil que va a ser vender la realidad virtual. Y lo vemos, como dije hace un momento, incluso Apple con unos lentes que son lo mejor de lo mejor en realidad virtual, pues aún así tropieza con esa imagen de un futuro distópico. De hecho, simplemente, incluso ergonómicamente, la realidad virtual representa demasiadas concesiones para el usuario. Es muchísima fricción. Esos lentes no son cómodos a largo plazo. Y por ahora no hay un uso lo bastante convincente como para que aceptemos esas fricciones. Entonces, para decirlo simple, para que la realidad virtual algún día pueda tener éxito o encontramos un uso imprescindible para la realidad virtual o encontramos un equipo mucho más ligero, mucho menos distópico, mucho menos que te tape la vista. Por ejemplo, un par de lentes normales. Y eso justamente lo vamos a retomar un poco más adelante. Pero el problema y el fracaso del metaverso no es solo un problema de hardware. El problema es que el metaverso, eso no es vida. La realidad virtual es un poco como la bube, un vacío virtual. Hay pocos usuarios, no hay habitantes, es tan alegre como una sala de espera de dentista y está tan vacío como un concierto de Sardou al que no invitaron a los viejos. Horizon World, el universo al que Meta quiere que entremos, pues es feo. Parece un poco como los gráficos, sí, de principios de 2006, pero sobre todo, y probablemente eso es lo más grave, no hay nada que hacer. No sé si ya probaste el metaverso, pero bueno, te aburres después de 2 minutos. Entonces, fuera del metaverso, hay algunas experiencias de realidad virtual que empiezan a salir que están chidas. Algunos juegos logran destacar, pero ninguno ha conseguido realmente hacer despegar su adopción. Algo que haría que todos quisieran comprarlo diciendo, wow, está increíble tener esto y es lo mismo en el trabajo. Nadie se dejó convencer, sobre todo les recuerdo, venimos saliendo del COVID por reuniones virtuales donde tendríamos todo esto en la cabeza. En fin, no hay nada que atraiga al público en general hacia los Quest. Y eso, a pesar de que los precios son muy agresivos. Es cierto que para la tecnología que traen, eran precios bastante interesantes. Y el problema es que este fracaso del metaverso es un fracaso tremendo para Mark Zuckerberg. Él apostó todo el futuro de su empresa y fue un gran fracaso. Entonces, ¿es este metaverso la Moby Dick de Mark Zuckerberg? Pues no, porque fue salvado por la inteligencia artificial. Lo que hay que entender es que en 2022 ocurre otro fenómeno tecnológico enorme. Es el impacto de ChatGPT. Y ahí todos se olvidan del metaverso.
Es el fin de la creencia en la realidad virtual. Todos solo confían en la inteligencia artificial. Todas las inversiones se dirigen hacia esta inteligencia artificial y ahí cunde el pánico. En Meta hay pánico bursátil. La acción de Meta se desploma en la bolsa. Mark Zuckerberg, de alguna manera, porque ya no tiene opción, pues da un giro de 180 grados y ahora ya no habla del metaverso, solo apuesta por la inteligencia artificial. Ese es el futuro de Meta y ha tomado bastante bien este giro. Meta apostó de inmediato por el código abierto. Su modelo de lenguaje, Llama, pues, es utilizado por muchos desarrolladores porque es gratuito, es de código abierto. Ahí también, donde Mark Zuckerberg tiene buen ojo, es que el negocio principal de Facebook, bueno, ahora Meta, sigue siendo la publicidad. Eso es lo que le da todo el dinero al grupo Meta. Y entonces Mark Zuckerberg utiliza muy rápido la inteligencia artificial para gestionar la publicidad, para optimizar la publicidad en sus diferentes redes sociales. Entonces la máquina de hacer dinero vuelve a funcionar, las acciones suben en la bolsa, incluso hay muy buenos resultados. Y al mismo tiempo, y esto es bastante reciente, Mark Zuckerberg y el grupo Meta presentan el proyecto Orion. Orion es como una nueva visión, no apuestan todo a la realidad virtual. Vamos a enfocarnos más en la realidad aumentada, la AR. Por un lado tendremos los visores Quest para la realidad virtual, pero por el otro, unos lentes de realidad aumentada. No, esas no son compatibles, es solo para mostrarles. Una primera colaboración con Ray-Ban, de hecho la primera colaboración no funcionó muy bien. Las primeras Ray-Ban Meta fracasaron un poco, pero en cambio la segunda versión está agotada. De hecho, esa es la situación en la que estamos actualmente. El grupo Meta ni siquiera puede abastecer la demanda que hay. Entonces, en cifras, por ahora, la venta de estos nuevos lentes de AR no ha superado las ventas de los Quest. Así que sigue siendo relativamente limitado. Pero la gran diferencia es que estos lentes sí los usa la gente. El problema de los cascos Quest es que se venden, pero terminan en un armario, en una repisa y se llenan de polvo. Entonces, justamente hoy, uno puede preguntarse si el metaverso está olvidado, si lo han dejado de lado. ¿Es un fracaso de 100,000 millones de dólares que intenta esconder bajo la alfombra? Yo creo que no. Mark Zuckerberg perdió una batalla, pero todavía va a seguir librando la guerra. La realidad virtual no está completamente muerta. Los gamers todavía creen en ella. Y de hecho, los rumores recientes lo confirman. Sí habrá un Quest 4 en 2026. Entonces, uno podría pensar que en Meta son completamente idiotas. Siguen invirtiendo a pérdida en una tecnología que la gente realmente no compra. De hecho, Mark Zuckerberg está jugando a largo plazo. Él piensa que cuando logremos hacer un hardware más autónomo, más ligero, la gente se dejará convencer. Y también sabe que el hardware no va a evolucionar si no sigue haciendo iteraciones sobre el Quest. Así que para él no es tan grave si no se venden montones. No va a soltar el asunto. Pero después, de todos modos, cambió de estrategia. El objetivo final de Meta ya no es este visor. Ahora realmente es la inteligencia artificial, el nuevo caballo de batalla. Y en eso tiene razón. Porque de todas formas, ya sea la AR o la VR, nada se va a hacer sin la inteligencia artificial. Y eso es justamente lo que Apple está aprendiendo ahora. Es que su Vision Pro, mientras no tenga Apple Intelligence adentro, tampoco va a funcionar. E incluso a nivel de hardware, el nuevo caballo de batalla de Mark Zuckerberg es el proyecto Orion. Y eso, por ahora, va por buen camino. Hay un verdadero hype alrededor de eso. Y si Meta logra ser el primero en dominar esta tecnología, es decir, unos lentes con estilo, la realidad aumentada y una inteligencia artificial multimodal que te susurre al oído, sería un éxito total que borraría todo el dinero perdido. Entonces todavía quedan incógnitas en la ecuación. Primero, hay problemas de privacidad, aunque no lo parezca, con los lentes de Meta. Y luego también está el problema político. Todos han notado el cambio de tono y de estilo en Mark Zuckerberg. Ya no es para nada el pequeño demócrata de Silicon Valley. Mark se ha comprometido de lleno con la ideología MAGA y con mucho entusiasmo, la verdad. ¿Es pragmatismo? ¿Es una cuestión de ser un adulador? ¿Teme que el gobierno desmantele el imperio Meta? El futuro nos lo dirá. Pero una empresa que se involucra tanto en la política, eso también puede volverse en su contra. La lección, de todos modos, de esta historia del metaverso es que no se puede forzar una revolución. No es la primera vez que vemos algo así en tecnología. Uno puede creer mucho en una tecnología, estar seguro de que va a funcionar, pero mientras el público no la siga, mientras no haya un uso real, no va a despegar.
Obviamente, espero sus reacciones en los comentarios. Para ustedes, el metaverso está muerto, enterrado y nunca más volverán a comprar algo así. Yo los invito, ya que hablábamos un poco de política y tecnología, a ver uno de nuestros últimos videos donde hablamos precisamente de geopolítica y tecnología. ¿Qué pasa si Estados Unidos nos corta toda la tecnología estadounidense? Y con eso, yo les digo que nos vemos muy pronto en un próximo video.